En este caso, bueno, vamos a ver una temática algo distinta a la que tocó Fabio, pero también de alguna manera se plantea, ¿no? Ya que las auditorías remotas, sobre todo para auditar sistemas de gestión, ya van a ser, creo, una práctica más frecuente, porque si bien la norma 19.011 prevé ya estas auditorías, un poco tal vez esta eventualidad y también, bueno, en función de las características de cada empresa, seguramente ya va a ser una práctica más cotidiana. Arranquemos un poco recordando algunos conceptos. Seguramente van a haber algunas consultas, comentarios, entonces por favor a través del chat pueden ir, digamos, indicando, ¿no? sus dudas para, bueno, al final de la exposición igual vamos a tener un tiempo para que se pueda responder a sus interrogantes. Volviendo a la definición bueno, de auditoría, bueno, ¿qué es una auditoría? Esta definición la plantea la norma ISO 19011, que en su versión vigente ahora es la principal referencia que se tiene para hacer auditorías de sistemas de gestión en general. Si bien antes solo hablaba para calidad y medio ambiente, ahora, bueno, ya es para cualquier sistema de gestión. Entonces, ¿qué es una auditoría? En este caso es un proceso sistemático, independiente y documentado. Es un proceso sistemático porque, bueno, una auditoría tiene una serie de pasos que hay que seguir. En particular, vamos a hablar de los pasos, pero, bueno, relacionándolo con, bueno, las auditorías virtuales. Después, una auditoría tiene que ser independiente. Es un tema fundamental. Uno no puede ser juez y parte, es decir, uno no puede auditar los procesos que están bajo su control y también es documentado. Esto para, seguramente vamos a tener por ahí un procedimiento, vamos a ir generando información documentada como evidencia de las auditorías. Entonces, ¿con qué fin se hace una auditoría de un sistema de gestión? Es para obtener evidencias objetivas. Entonces, esto también lo recalco. Es importante que cuando hagamos una auditoría, nuestras evidencias sean objetivas. Y ahora, bueno, con el tema virtual, vamos a por ahí dar algunas sugerencias, recomendaciones para que esto sea un proceso más ágil. Y bueno, al final, ¿qué es lo que hacemos en una auditoría? Los comparamos contra los criterios de la auditoría. En general, los principales criterios de una auditoría suelen ser, por ejemplo, alguna norma de gestión, por decir la 9001, 14001, 45001 o la norma del sistema de gestión que sea, pero también se suele tomar como criterios de auditoría la información documentada que define la organización y también la legislación, bueno, la parte que aplique, ¿no? En algunos rubros sí hay legislación, en otros no tanto, pero bueno, igual se toma como criterio de auditoría. Esta es una clasificación que se tiene, ¿no? De las auditorías. Por ejemplo, las auditorías de primera parte son las denominadas también auditorías internas, que es la que hace la propia organización. Luego están las auditorías de segunda parte, son aquellas que en algún momento podemos hacerle a nuestro proveedor o tal vez alguna parte interesada también puede auditarnos a la organización, sobre todo tal vez los clientes. Y también hay las auditorías de tercera parte que tienen sobre todo el fin de tal vez otorgar una certificación o hacer alguna evaluación de algún cumplimiento legal. Y también desde hace algunos años se está manejando este concepto de auditorías integradas. Son aquellas auditorías donde auditamos más de un sistema de gestión. Por ejemplo, puede ser calidad con medio ambiente, calidad con seguridad, bueno, la combinación que sea, pero por lo menos dos normas de sistemas de gestión. Cuando hacemos una auditoría, es muy importante el que tengamos acceso a la información. Este cuadrito, bueno, también lo plantea la norma, la 19.011, y nos dice que las auditorías pueden ser, bueno, de dos formas, ¿no? En el sitio y a distancia, bueno. En el sitio creo que es lo que ya, bueno, realmente siempre lo hacíamos. Y bueno, en algunos casos había interacción, en realidad, con los auditados, con las entrevistas, revisión de documentos. Y la no interacción, sobre todo, se daba cuando hacíamos observación de actividades. Sí, esto habitualmente creo que la mayoría ya ha tenido esa vivencia
Y un poco esto es ahora la perspectiva hacia el futuro, ¿no? Si bien esto, como les decía, la norma ya lo preveía incluso en la anterior versión, ahora en esta versión del año 2018, bueno, se lo ha visibilizado un poco más y seguramente va a ser una práctica más habitual. Entonces, acá se va a dar la igual interacción. Esto también se llama de manera sincrónica, es decir, en tiempo real. Como estamos en este momento, ¿no? En una videoconferencia, bueno, en tiempo real nos estamos comunicando. Y también las auditorías pueden ser asincrónicas, es decir, en tiempo diferido. Sobre todo esto se va a dar cuando tal vez previamente busquemos información documentada o también nos envíe alguna documentación la organización. Antes de un poco hablar del tema de las auditorías virtuales, es importante que tomemos en cuenta que hay principios para realizar una auditoría. Son 7 principios. Hay principios que están netamente relacionados con los auditores. Por ejemplo, el principio de la integridad se refiere al comportamiento ético. La presentación imparcial apunta a que siempre reportemos bueno, lo que evidenciamos en la auditoría. El debido cuidado profesional se refiere a que, bueno, durante una auditoría interactuamos a distintos niveles en la organización, entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Bueno, y más aún en las auditorías virtuales, ¿no? Es decir, de por sí va a haber un canal de comunicación, ¿no? No vamos a estar enfrente del auditado. También el cuarto principio se refiere a la confidencialidad de la información. En una auditoría en general tenemos acceso a información incluso a veces privilegiada y ahora en las auditorías virtuales vamos a tener acceso a documentación incluso en línea. Bueno, es un aspecto que lo tenemos que cuidar con mucho detalle. Después hay los otros 3 principios que están vinculados más al proceso de auditoría. En primera instancia está la independencia, es decir, no podemos ser juez y parte. Después, las evidencias que vayamos recopilando siempre deben basarse, en este caso, en hechos verificables. Y el séptimo principio que se ha incorporado con mayor intensidad en la versión vigente de la 19.011 es el enfoque basado en riesgos. Es decir, tenemos que ver cuáles son los riesgos principales, ¿no? Cuando hacemos una auditoría y, bueno, y ahora en particular cuando realicemos auditorías virtuales. Luego, en la recopilación y verificación de la información, que es también una actividad crítica, ¿no? En cualquier auditoría, es importante, bueno, en primera instancia veamos qué tipo de muestreo vamos a aplicar. Habitualmente, siempre más se trabaja con muestreo en base al juicio del auditor, ¿no? En algunos casos sí podemos tal vez hacer algún tipo de muestreo estadístico, sobre todo si tenemos mucha información, pero lo más común es que en base a la experiencia de los auditores o también, bueno, la información que se tiene, ya vamos viendo, ¿no? Cuál es la muestra que vamos a dar. En cualquier auditoría, habitualmente, ¿qué es lo que hace el auditor? Nos entrevistamos con las personas, eso a distinto nivel, observamos el desarrollo de las actividades del proceso y también nos toca revisar información documentada. Ahora, en muchos casos eso lo hacemos al mismo tiempo, ¿no? O a veces, si es que el equipo tiene varios auditores, a veces nos dividimos estas actividades. Ahora, digamos, lo mismo tenemos que hacerlo, pero en un entorno virtual. Empecemos un poquito viendo a qué le vamos a denominar ahora, ¿no? ¿A qué le llamamos una auditoría virtual? Una auditoría virtual es cuando, bueno, una organización va a desempeñar seguramente sus actividades, ya sea para fabricar un producto o prestar un servicio, pero la particularidad de esto es que lo vamos a hacer en un entorno en línea, es decir, vamos a tomar un canal de comunicación para, bueno, hacer la auditoría. Y esto va a ser indistinto, ¿no? De la ubicación física en el que se encuentren los auditados. Por ejemplo, bueno, no sé, puedo tener mi casa matriz en La Paz, por ejemplo, bueno, hablando de Bolivia, puedo auditar, no sé, Cochabamba, Santa Cruz, o tal vez alguna organización puede tener oficinas en otros países. Entonces, bueno, se puede hacer también en esos sitios la auditoría. Otra característica fundamental de una auditoría virtual es que necesariamente necesitamos hacer el uso de cierta tecnología, es decir, para
recopilar la información o para entrevistar al auditado, utilizamos algún medio de comunicación o algún medio tecnológico, ¿no? Por ejemplo, puede ser una plataforma virtual, puede ser, bueno, una videoconferencia, un chat, es decir, bueno, hay varios medios de comunicación que podemos utilizarlo. Esto también, digamos, no solo por la eventualidad que ahora estamos viviendo, también a veces por temas de distancias, comunicación, en muchos casos es más recomendable en algunas situaciones hacer auditorías virtuales para ciertos procesos. También es importante recalcar que una auditoría virtual debe seguir el mismo proceso que cualquier auditoría. Por eso la norma 19.011 ha previsto, ¿no? Auditorías en el sitio, como siempre lo hemos hecho, pero también, bueno, ahora, como comentábamos, vamos a utilizar más las auditorías a distancia. Cuando vamos a planificar hacer una auditoría virtual, hay una serie de requerimientos que tenemos que tomar en cuenta para que, bueno, la auditoría sea eficaz. En primera instancia, debe haber un acuerdo, ¿no? Tanto entre el auditor como el auditado para, bueno, utilizar, por ejemplo, alguna herramienta de información y comunicación, es decir, las denominadas TICs. Entonces, ahora tenemos acceso a varias herramientas, plataformas, como indicábamos, pero en esencia, en primera instancia, tiene que haber un acuerdo entre el auditado y el auditor que vamos a utilizar, digamos, una de estas herramientas. Luego, otro elemento que también debemos tomar en cuenta es ver cuáles son los riesgos, pero también las oportunidades que se tienen, ¿no? A utilizar estas plataformas. Eh, por ejemplo, un riesgo que podemos tener va a ser, no sé, que se nos corte la comunicación a Internet, que tengamos, no sé, tal vez pérdida de comunicación o por ahí que se generen algunos ruidos internos, ¿no? Es decir, hay ciertos elementos que pueden dificultar, digamos, la ejecución de la auditoría, pero también van a haber oportunidades, por ejemplo, nos vamos a ahorrar tiempo, tal vez también costos, bueno, que a toda empresa siempre le va a venir bien, ¿no? Optimizar sus recursos. También tanto el auditado como el auditor deben contar con la infraestructura necesaria, ¿no? Para hacer el uso, ¿no? De las tecnologías de la información y comunicación. Eh, por ejemplo, lo básico será, bueno, tener, bueno, equipo, una conexión a internet, un sitio donde, bueno, exista, ¿no? La comunicación tanto entre como el auditor y el auditado. También cuando hagamos las auditorías virtuales, tenemos que asegurarnos que, bueno, sobre todo los auditores, cumplan ciertos protocolos, ¿no? Por ejemplo, cuando nos van a habilitar, por ejemplo, el acceso a alguna plataforma, alguna intranet de la organización, seguramente hay una serie de protocolos que tenemos que seguir. Por ejemplo, cuando tal vez nos habiliten la nube donde la organización tiene su documentación o sus registros, hay una serie de accesos, ¿no? Bueno, que tenemos que tomarlos en cuenta y en este caso seguir los protocolos establecidos. Después, algunas recomendaciones también que se tienen, ¿no? Para hacer auditorías virtuales. Siempre es bueno hacer alguna verificación previa, es decir, imagínense que mañana tenemos una auditoría, tal vez hoy podemos hacer una prueba piloto para ver cómo va la comunicación, de manera que en el momento que hagamos la auditoría no nos falle, ¿no? Es decir, si bien estamos expuestos a riesgos, es una buena práctica, ¿no? Hacer una tal vez conexión previa para ir validando un poco bueno, la plataforma que vamos a utilizar, ¿no? Para hacer la comunicación. Ahora, en algunos casos, la verdad se va a dar, ¿no? Tanto en una auditoría virtual como en una auditoría, digamos, física, que van a haber eventualidades, bueno, en este caso riesgos. Entonces ahí tenemos que ver, ¿no? Si van a haber por ahí rutas alternativas, tal vez, imaginemos, estamos haciendo una auditoría a través de una plataforma, si nos corta el internet, ahí tal vez habrá que ver, ¿no? La posibilidad de retomar una comunicación telefónica para, bueno, seguir con la evaluación, porque, bueno, la auditoría, como sabemos, tiene un tiempo y un espacio. Entonces, pueden haber ese tipo de eventualidades. También ver si hay la posibilidad, ¿no? De tener algún tiempo adicional. Entonces, son varios elementos que tenemos que tomar en cuenta, ¿no?
Y también no olvidarnos a tomar las medidas de seguridad y confidencialidad que sean necesarias, ¿no? Cuando hagamos la transmisión de datos. Por ejemplo, al auditor a veces le vamos a pasar información, algún caso confidencial, ¿no? En un PDF, bueno, o en el formato que esté, pero hay que tener, ¿no? Los protocolos para que esto, bueno, no sea mal utilizado como a veces podría ocurrir. Entonces, hay una serie de requerimientos que necesariamente se necesita, ¿no? Para hacer una auditoría, digamos, en un entorno virtual. Ahora, esto ya para los auditores, es decir, si bien uno hace auditorías, generalmente lo hemos hecho, ¿no? De manera física, pero ahora vamos a empezar, creo, a hacer más auditorías en este modo virtual. Entonces también se requiere, ¿no? Como competencias que tenemos que ir adquiriendo los auditores, cosas elementales, ¿no? Que, por ejemplo, sepamos cómo entrar, digamos, a alguna aplicación, cómo utilizar una plataforma o algún otro medio de comunicación. Es decir, también los auditores, bueno, dependiendo, ¿no? De qué generación seamos, bueno, tenemos que irnos actualizando, ¿no? Para utilizar estas nuevas herramientas. También se recomienda que el auditor tenga una experiencia previa, ¿no? Haciendo reuniones virtuales. Esto ayuda bastante, ¿no? Porque a veces uno cuando no sabe utilizar tal vez alguna herramienta, a veces siempre, bueno, como se dice, ¿no? Empezamos a caminar de a poquito, pero bueno, los auditores deberíamos tener, digamos, esa experiencia, ¿no? De haber trabajado con estas herramientas antes de hacer una auditoría formal. Y también, bueno, conocer, ¿no? Cuáles son las capacidades, las ventajas, ¿no? Que se tiene de la aplicación de alguna de estas plataformas, porque, bueno, la idea es que la auditoría igual la podamos realizar, pero ahora en un entorno virtual. En relación a los riesgos y oportunidades, acá es importante que los tengamos presentes, pero tampoco, digamos, seamos tan pesimistas, sobre todo con los riesgos. Si bien es algo que se está empezando a aplicar más, a medida que vaya avanzando, ¿no? Las auditorías en un entorno virtual, seguramente en un tiempo más ya va a ser algo más cotidiano, ¿no? La verdad, todavía son pocas las organizaciones que están haciendo auditorías internas en un entorno virtual, pero bueno, ya hay algo de experiencia y seguramente esto lo iremos practicando más. Y también como auditores, en este caso, nos tocará evaluar la eficacia, ¿no? De estas herramientas que estamos utilizando. Por ejemplo, imagínense que hemos utilizado una plataforma que no la conocíamos, eso seguramente nos va a retroalimentar a que tomemos nuestras previsiones, por ahí ver incluso un tema un poco más tecnológico, ¿no? Ver los anchos de banda, ver, digamos, realmente la auditoría prácticamente sea muy similar a cómo lo hemos estado haciendo de manera presencial. Entonces, para los auditores esto nos va a obligar, ¿no? A que vayamos adquiriendo nuevas competencias, ¿no? Porque en este caso vamos a tener ahora, bueno, un canal de comunicación, bueno, que en algunos casos a veces puede ser una barrera, pero igual tenemos que irlo, bueno, tratando. Ahora, entrando un poquito a lo que es la 19.011, bueno, la norma prevé, ¿no? Que tengamos un programa de auditorías que, bueno, es un documento que establece, ¿no? En este caso, qué auditorías voy a hacer en una determinada gestión en particular. Habitualmente ahí se suelen planificar, ¿no? Las auditorías internas, las externas, si es que por ahí algún organismo de certificación nos evalúa. Pero acá sobre todo quiero recalcar que cuando ya planifiquemos nuestras auditorías virtuales, sepamos y seamos conscientes de los riesgos, pero también de las oportunidades a las que estamos expuestos, ¿sí? Entonces, habrá que tratar seguramente los riesgos y también, bueno, ver las oportunidades, que sobre todo las organizaciones lo van a tomar como un elemento seguramente de reducción de costos. Ahora, cuando establecemos un programa de auditoría, habitualmente bueno, hay elementos que tenemos que considerarlos, por ejemplo, los roles y responsabilidades, el tema de competencias, recursos, después, bueno, implementar el programa de auditoría. Si bien a veces un programa puede surgir, digamos, en un momento, a veces
va cambiando en el tiempo, ¿no? Pero la idea es que siempre tratemos de cumplir nuestro programa de auditorías, también la gestión de la información, bueno, ahora documentada es un elemento a considerar, es decir, vamos a ir generando una serie de registros que van evidenciando, ¿no?, la ejecución de nuestro programa de auditorías, pero lo que mejor da resultado para hacer una buena aplicación del programa de auditorías es el seguimiento que uno le hace. Entonces, habitualmente cuando uno hace un buen seguimiento al programa de auditorías, se suele cumplir en el tiempo, ¿no? Y seguramente con la experiencia de la aplicación mejoraremos para las siguientes gestiones. Entonces, esos son los elementos que habitualmente tiene, ¿no?, un programa de auditorías. Ahora vamos a empezar a poquito ver cuáles son los pasos que establece la norma ISO 19011, pero con la particularidad que le vamos a dar, bueno, el enfoque ahora, bueno, a una auditoría virtual. Son 6 pasos que prevé la norma ISO 19011 para encarar un proceso de auditoría, y estos 6 pasos lo podemos llevar a cabo utilizando la herramienta del PHBA, ¿no? El planificar, hacer, verificar y actuar. Entonces, en la etapa del planificar, básicamente damos inicio a la auditoría cuando se designan los auditores. Esto, por lo menos una vez al año, habrá que planificar la auditoría. Después, también en la planificación hay la preparación de las actividades de auditoría. Estas 6 etapas las vamos a comentar con más detalle más adelante. En la etapa del hacer, básicamente están la realización de las actividades de auditoría, que ahora, bueno, va a ser una auditoría virtual, ¿no? Esta etapa generalmente lo hacíamos de manera presencial, pero ahora, bueno, lo podemos hacer de manera virtual. Luego también acá, una vez que concluyamos la auditoría virtual, en este caso, nos tocará hacer, ¿no?, la preparación y distribución del informe. Después, en la etapa de verificar, vamos a seguramente finalizar la auditoría cuando entreguemos toda la documentación que hemos generado, ¿no? Y en este caso, bueno, también vamos a generar registros, bueno, en formato digital, entonces habrá que tomar los cuidados necesarios. Y la última etapa en el actuar es hacer el seguimiento de la auditoría. Habitualmente este seguimiento de la auditoría no lo suele hacer el mismo equipo auditor. Bueno, generalmente lo hace quien maneja o hace la coordinación del sistema de gestión. Entonces, estos son los 6 pasos que define, ¿no?, la norma 19011 para un proceso de auditoría, que habitualmente la mayoría de las organizaciones esto lo plasma en su procedimiento de auditoría. Entonces, vamos a un poquito ir comentando, ¿no?, estas 6 grandes etapas del proceso de auditoría que plantea la norma 19011. Entonces, damos inicio a la auditoría cuando, bueno, definimos sobre todo los equipos auditores, y ahí ya vamos, por ejemplo, con 2 subetapas que se plantean acá. En primera instancia está el establecimiento de contacto con el auditado. Cuando es una auditoría interna, habitualmente conocemos, ¿no?, a los auditados, pero es importante siempre que exista, ¿no?, esta interacción previa. Después tenemos la determinación de la viabilidad de la auditoría. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer una auditoría en un entorno virtual, en este caso tenemos que ver, ¿no?, por ejemplo, qué plataforma vamos a utilizar, ¿no? Por decir, o sea, utilizaremos el Zoom en algún caso, utilizaremos el Skype, o por ahí la empresa tiene alguna plataforma interna, ¿no?, mediante la cual vamos a hacer la auditoría virtual. Entonces, en esta etapa debemos, bueno, confirmar esos detalles. Después, en la segunda fase del proceso de auditoría, está la preparación de las actividades de auditoría. Acá tenemos 4 subetapas. En primera instancia está la revisión de la información documentada. Entonces, ahora, como vamos a hacer la auditoría en un entorno virtual, es posible que previo a la auditoría, digamos, mediante el canal de comunicación que utilicemos,
necesitamos acceso a la información documentada. Entonces, acá, por ejemplo, seguramente nos van a habilitar, ¿no? Tal vez la nube, o nos van a dar el acceso a la intranet, o a la misma plataforma que tiene la organización para ir revisando la documentación que corresponda. Entonces, en un entorno virtual, a tomar en cuenta la plataforma que vamos a utilizar. Después está la planificación de la auditoría. En este caso, esta planificación habitualmente se hace en un formato, ¿no? Es decir, en un formato que tomamos como modelo. Todas las organizaciones suelen tener, ¿no? Un modelo de plan de auditoría, pero la particularidad en este caso es que debemos tomar en cuenta en la planificación que la auditoría va a ser en un entorno virtual. También en esta etapa se suele hacer la asignación de tareas, ¿no? A los miembros del equipo auditor. Entonces, en algún caso se puede dar la figura, ¿no? Que imagínense, somos 2, 3 auditores y en paralelo vamos a hacer una auditoría virtual a distintos sitios en la organización. ¿Sí? Entonces, habrá que ver, digamos, cuáles son los roles en particular que uno va a tener. Después también, acá es importante la preparación previa a la auditoría, que sobre todo se suele plasmar, ¿no? En la elaboración de las listas de verificación o las listas de chequeo, es decir, para toda auditoría, los auditores, en este caso, nos tenemos que preparar, es decir, en base a la revisión de la información documentada, seguramente vamos a ir generando nuestras listas de chequeo, nuestras listas de verificación, para que seguramente en el tiempo que se asigne a la auditoría virtual, hagamos la recopilación de la información. Después, en la siguiente etapa del proceso de auditoría, bueno, esta es la etapa de la auditoría más importante y más crucial, por eso precisamente la norma, bueno, ha previsto, ¿no? Que hay varias etapas que tenemos que hacer en la actividades de la auditoría, que en este caso tiene la particularidad que tenemos que hacerlo en un entorno virtual. En algunos casos, en la auditoría virtual, si es que amerita, puede ser, ¿no? Que tal vez participen guías o observadores, ¿no? Bueno, esto, sobre todo, tal vez participará algún guía si es que, por ejemplo, nos van a mostrar alguna filmación o vamos a hacer una transmisión en vivo, ¿no? Esto dependiendo, ¿no? Del tipo de proceso que nos toque auditar. Generalmente una auditoría empieza ya formalmente cuando hacemos una reunión de apertura. Entonces, sobre todo en una reunión de apertura, lo que se suele hacer es confirmamos, ¿no? La información que hemos pasado en el plan de auditoría. Por ejemplo, ahí verificamos el tema de horarios y algún elemento en particular más que se requiera. Pero es importante, ¿no? Que hagamos esta reunión de apertura para dar un inicio formal a la auditoría virtual. Una vez que hagamos la auditoría, perdón, la reunión de apertura, empezamos, ¿no? Con el proceso de auditoría en sí. Acá es importante que mantengamos la comunicación durante la auditoría. Por decir, si estamos varios auditores haciendo una evaluación, eh, habrá que ir, bueno, manteniendo la comunicación, pero ahora, digamos, lo vamos a hacer en un entorno virtual, ¿no? Ahí igual utilizaremos alguna herramienta, ¿no? Por ejemplo, WhatsApp, bueno, es algo muy común que ahora se utiliza y que seguramente nos va a servir igual, ¿no? Para la auditoría. Después, en esta etapa también es importante que nos aseguremos de la disponibilidad y el acceso a la información. Si bien en la etapa previa habíamos hablado de la revisión de la información documentada, en muchos casos, la verdad, por el tiempo no nos da, ¿no? Para revisar todos los instructivos, los formularios que, bueno, toca revisar, ¿no? En la auditoría. Entonces, cuando estemos ya en la auditoría virtual, bueno, seguramente en base a la planificación que hemos hecho, haremos más énfasis en algunos elementos que seguramente lo teníamos ya como duda, ¿no? En la revisión documental. Y lo mismo haremos, ¿no? Tal vez revisar algún procedimiento en particular, ver, digamos, si realmente el documento refleja, ¿no? Lo que dice y la empresa ha declarado. En esta etapa de la auditoría es sustancial, ¿no? La recopilación y verificación de la información, porque en base a esto seguramente indicaremos, ¿no? En algunos casos que se está cumpliendo, por ejemplo, la norma del sistema de gestión que estamos auditando, o también en algún caso puede ser que identifiquemos, ¿no? Que tal vez estamos encontrando algún incumplimiento. Entonces,
Nuevamente reitero, en esta etapa de recopilación y verificación de la información, es crucial que nuestras evidencias sean objetivas. Pero ahora, esas nuestras evidencias objetivas las vamos a obtener de manera virtual, es decir, nos pasarán alguna información, nos generarán tal vez el acceso a alguna base de datos, entonces iremos recopilando esta información de manera virtual, bueno, porque antes lo hacíamos, bueno, de manera presencial. Una vez que hagamos la recopilación y verificación de la información, vamos a hacer la generación de hallazgos. Esto va a depender mucho de la forma de clasificación de hallazgos que tiene la organización. Por ejemplo, algunas clasifican los hallazgos en no conformidades, ya sean mayores o menores. Hay las oportunidades de mejora o recomendaciones, las fortalezas, los puntos fuertes. Bueno, eso dependiendo, ¿no?, de lo que define la organización. En base a eso, seguramente vamos a poder ya como equipo auditor sacar nuestras conclusiones y precisamente en la reunión de cierre presentamos, ¿no?, bueno, los hallazgos que, bueno, que se encontró, ¿no?, durante el proceso de auditoría. Entonces, todas estas actividades, etapas que la norma 19.001 se plantea, ahora lo tenemos que hacer en un entorno virtual. Entonces, un poco recordando lo que comentábamos al principio, una auditoría virtual tiene que seguir los mismos pasos que una auditoría presencial. Pero bueno, lo que está variando es tal vez el canal de comunicación que estoy utilizando. Algunas recomendaciones que hay que tomar en cuenta cuando estemos precisamente en esta etapa más crítica de la recopilación de las evidencias, siempre, bueno, tener presentes los riesgos asociados, ¿no?, a una auditoría virtual, ¿sí? Entonces, seguramente encontraremos 3, 4 riesgos que son los principales que se pueden dar, pero como auditores tenemos que tenerlos presentes. Después, en algunos casos, como vamos a hacer la auditoría de manera virtual, nos sirve como base, por ejemplo, ¿no?, que nos pasen tal vez el plano, el diagrama de distribución en planta, de cómo está ubicada la instalación, ¿no? Y también seguramente esto nos va a dar referencia en qué puntos, en qué partes del proceso puede ser mayor énfasis. Ahora, la verdad acá, en algunos casos, mucho va a depender, ¿no?, de la calidad del medio de comunicación que estemos utilizando. Por ejemplo, tal vez para auditar algunos sistemas de gestión, habrá que ver con mucho detalle y cuidado en qué procesos sí lo puedo hacer de manera virtual, ¿no? Por ejemplo, si es un proceso más administrativo, pienso que no es tan complicado hacerlo de manera virtual, pero imagínense auditar, por ejemplo, un sistema de seguridad de salud en el trabajo o la parte ambiental o de inocuidad, sobre todo cuando estoy viendo los procesos operativos, habrá que ver la pertinencia, ¿no? Si es que esa parte lo hago, bueno, en un entorno virtual. Entonces, creo que son algunos elementos que tocará evaluar, ¿no? Sobre todo cuando hagamos el plan de auditoría, qué procesos, qué partes, sí, digamos, o lo puedo hacer en un entorno virtual sin que me afecte el resultado de la auditoría. Es decir, como mencionábamos, en algunos casos el estar, digamos, presente aporta mucho más valor, pero bueno, habrá que ir evaluando en qué etapas, en qué partes el entorno virtual, digamos, no afecta, ¿no?, a esta evaluación. Después, también es importante en esta etapa de realización de la auditoría que quede claro, ¿no?, en este caso, que cuando hago una auditoría en un entorno virtual, es válido, ¿no?, por ejemplo, hacer capturas de pantallas o poder hacer alguna grabación. Entonces, esto necesariamente implica, ¿no?, que tengo que tener mucho más cuidado, ¿no?, en temas de confidencialidad y seguridad de la información. Entonces, a veces las organizaciones tienen mucho recelo, ¿no? Imagínense, voy a hacer una grabación o voy a hacer una captura de pantalla. Entonces, a veces el auditado por ahí no va a estar preparado para eso. Entonces, todo esto lo tenemos que ir seguramente charlando previamente, ¿no? Para que en el momento que utilice estas herramientas, el auditado no se sienta, en este caso, intimidado, ¿no? Porque puede ser que se piense que se está, tal vez de alguna manera, ah, violando su privacidad, ¿no? Es decir, si voy a hacer una grabación, entonces habrá que ver esos elementos para que no afecte al resultado de la auditoría.
en la generación de las evidencias de la auditoría, puede ser que en algunos casos se dé, ¿no? De que cuando auditamos algún proceso, si es que no tenemos toda la información necesaria para hacer una evaluación como lo hemos planificado, es mejor que lo anotemos, lo registremos y seguramente solicitemos mayor información. Esto puede ser que en algún caso requiera, ¿no? Bueno, que hagamos alguna comunicación adicional con el auditado, pero es mejor, en este caso, si hay algo que no nos ha quedado claro en la auditoría virtual, lo registremos y seguramente pidamos la información complementaria. También es importante que tanto el auditor como el auditado estamos conscientes, ¿no? De que, bueno, lo que escuchamos, todo lo que se declara o lo que se lee durante la auditoría quede claro. Es decir, eh, si bien en una auditoría presencial esto a veces es un poquito más fácil de manejar, en un entorno virtual también tenemos que estar de acuerdo realmente con, bueno, con los hallazgos que vamos generando, ¿no? Entonces, también en una auditoría virtual tal vez tenemos que hacer mucho más énfasis, ¿no? Por ejemplo, imagínense, estamos evaluando un proceso e identificamos que hay incumplimiento de un procedimiento o que no se está llenando algún formulario, o no hacerlo notar, digamos, o en ese momento, ¿no? Porque puede ser que el auditado tal vez piense que no es parte de la auditoría. Entonces, en esa parte, como la auditoría es virtual, esos elementos los tenemos que puntualizar mucho mejor. Ahora, como ya vamos a hacer más auditorías en un entorno virtual, es importante, ¿no? El uso de las tecnologías de la información y comunicación, las que tengamos disponibles, ¿no? Entonces, estas tecnologías de la información y comunicación nos van a ayudar, por ejemplo, en recopilar información, almacenarlas. Ahí está la importancia, ¿no? De que tengamos el permiso de tal vez de grabar o hacer capturas de pantallas, recuperar, procesar, analizar y transmitir la información. Es decir, estas herramientas que tenemos ahora, bueno, son bastante útiles, pero bueno, hay que siempre saber utilizarlas de una manera apropiada. Simplemente como un listado, ¿no? Tanto en hardware como en software, por ejemplo, cuando hagamos una auditoría virtual utilizaremos, ¿no? Nuestros equipos fijos o portátiles, teléfonos inteligentes, tabletas, cámaras, grabadoras, parlantes, micrófonos, audífonos, videovigilancia cuando se pueda hacer, en algún caso por ahí si podemos utilizar algún dron, el uso de plataformas virtuales y, bueno, todas las redes de comunicación que tengan a nuestro alcance. Es decir, como verán, tenemos un bagaje bastante importante de tanto herramientas de hardware como de software que seguramente vamos a poder utilizar cuando hagamos una auditoría en un entorno virtual. Entonces, sobre todo, cuidar, ¿no? La herramienta que vamos a utilizar y que el auditado realmente esté consciente, ¿no? Que ahora la auditoría, bueno, va a tener esas características. Por ejemplo, también es muy importante que tengamos los protocolos necesarios, ¿no? Para, por ejemplo, cuando nos compartan alguna información, precautelar esos datos. Es decir, hay muchos elementos de seguridad en la información que bueno, nos obligan a que lo tomemos con mucho cuidado cuando hagamos una auditoría en un entorno virtual, en este caso. Bueno, es un poco como algunas sugerencias, recomendaciones cuando nos toque, ¿no? Hacer la etapa más crucial de la auditoría, que es la recopilación de la información. Ahora, siguiendo un poco con el proceso de auditoría, la siguiente etapa es la preparación y distribución del informe de auditoría. Entonces, una vez que hayamos recopilado seguramente nuestros hallazgos en la auditoría virtual, ya pasaríamos a la etapa de hacer nuestro informe de auditoría. Entonces, para hacer nuestro informe de auditoría, seguramente vamos a trabajar en base al formato de informe que se tiene en la organización y seguramente haremos la distribución del informe de auditoría a las instancias que correspondan. Bueno, de entrada tenemos que asegurarnos que el informe le llega al auditado, ¿no? Seguramente después ahí internamente en la organización van a distribuir a las instancias que correspondan. Llegando a la etapa quinta del proceso de auditoría, está la finalización de la auditoría. Entonces, en esta etapa va a acabar nuestra labor como auditores. Entonces, para finalizar la auditoría, seguramente tenemos que verificar, ¿no? Que
si se ha cumplido el plan de auditoría, si hemos entregado el informe, digamos, en los plazos establecidos, qué cuidados estamos tomando, ¿no? En este caso, para conservar la información documentada. Imagínense, puede ser que el auditado nos haya pasado, ¿no? Nos haya compartido su base de datos, nos haya pasado cierta información incluso confidencial. Entonces, toda esa información que ahora la obtenemos de manera virtual, tenemos que, bueno, tener los mecanismos para devolver esa información. Es decir, como auditores no tenemos que quedarnos con ninguna información que sea parte del proceso de auditoría. Entonces, a tener cuidado con eso, porque, bueno, seguro que vamos a tener acceso a información que es en algún caso muy sensible, ¿no? Para la organización. Después, salvo sea un requisito legal, bueno, el informe de la auditoría es propiedad de la organización. Y también cuando ya concluyamos la auditoría, seguro que vamos a tener lecciones aprendidas, ¿no? Al principio seguramente vamos a, por ahí, empezar a manejar de a poco la plataforma o el medio de comunicación que estamos utilizando para hacer la auditoría, pero esa experiencia seguramente va a hacer que para las siguientes auditorías que hagamos en un entorno virtual tengamos mucho más experiencia y tal vez más habilidades, ¿no? En la recopilación de la información. Y finalmente llegamos a la etapa sexta del proceso de auditoría. En este caso es el seguimiento a la auditoría. Este seguimiento de la auditoría generalmente lo suele hacer, digamos, una instancia distinta, ¿no? A la que hace la auditoría en particular. Entonces, en sí son los dueños de procesos. Por ejemplo, si en una auditoría han habido no conformidades, los dueños de procesos tendrán que tomar las correcciones o las acciones correctivas que sean necesarias, ¿no? También, digamos, en esta etapa es importante que el auditado en un tiempo prudente haga, ¿no? La generación de los planes de acción correctiva, porque, bueno, esto es algo que hace, ¿no? Que la auditoría sea una herramienta de mejora. Es decir, a veces ocurre que se hace la auditoría, pero el auditado no hace, digamos, ninguna corrección o acción correctiva cuando amerita. Entonces, esto ya está en cancha, como se dice, del auditado. Es importante que el auditado vaya, en este caso, a medida que ejecute su plan de acción correctiva, informando, ¿no? A los responsables del sistema del tratamiento de las acciones correctivas. Y lo que sí seguramente nos va a tocar como auditores, en este caso, es ver la eficacia de las acciones correctivas de la auditoría pasada, es decir, de la auditoría de la anterior gestión, seguramente durante el tiempo de auditoría virtual iremos evaluando, ¿no? Si se están cumpliendo en este caso o las acciones correctivas y ver su eficacia. Bueno, entonces, un poco querido compartir esta información para que, bueno, ahora los auditores nos vayamos acostumbrando, ¿no? A que la auditoría lo podemos hacer en un entorno virtual. Para esto, como sugerencia, bueno, la organización va a tener que establecer un procedimiento para hacer las auditorías virtuales, ¿no? Para que todo esté claro, todo esté, digamos, como se dice, en orden, tanto para los auditores como para los auditados, ¿no? Para que sepamos cuál es el rol que, bueno, ahora nos va a tocar hacer en una auditoría, en este caso virtual. Entonces, es un, creo, reto importante, ¿no? Para los auditores, también para los auditados, teniendo ahora la posibilidad que seguramente lo vamos a hacer con mayor frecuencia para hacer auditorías en un entorno virtual.